Bendiciones, mis amores, gloria al Señor. Qué bendición estar con ustedes en este video. En este video, gloria a Dios. Porque ya yo no digo ni en esta noche, ni en esta tarde, ni en esta mañana, porque a la hora que ustedes me estén viendo, gloria a Dios. Bueno, el Señor trataba conmigo acerca de la historia de Mardoqueo. Esto no se trataba de una simple prueba, no. Esto se trataba de algo mayor, no era cualquier cosa. O sea, lo que Amán tenía planificado era total exterminio y destrucción. Puede ser que eso es lo que el diablo haya querido hacer contigo, usando a personas probablemente. Puede ser que eso era lo que el diablo quería hacer contigo, porque el Señor me dio esta palabra para alguien. Y mira, ¿qué hizo Mardoqueo? Mardoqueo, cuando se enteró de esta noticia, de lo que este malvado Amán había hecho, que había logrado, porque es que traman tanto y traman tanto, y logró, con todas sus tramas, que el rey firmara un edicto de exterminio a ese pueblo. Porque te voy a decir algo, hay cosas que el enemigo va a lograr. Pero el problema es que a última instancia, la última palabra es de Jehová. Esa es la cosa. El enemigo va a lograr varias cosas, porque esa es la cosa. A veces nosotros pensamos que el enemigo no va a lograr ninguna cosa. No, los enemigos, a veces Dios los deja llegar hasta lo último, hasta ver hasta dónde van a llegar. Porque a veces Dios quiere ver hasta dónde tus enemigos son capaces de llegar. Porque ahí es donde le van preparando su horca cada vez más grande, cada vez más alta. Amén, gloria al Señor. Y esa es la cosa. Entonces, este Amán venía con sus planes de ahorcar a Mardoqueo y estaba construyendo una horca. Y yo tengo que decir de parte de Dios que tus enemigos van a ser ahorcados en la horca que prepararon para ti. ¿Sí? Así como los egipcios quedaron totalmente bajo el mar y se cerró esa etapa, esa temporada, se cerró permanentemente. Y esos egipcios jamás ellos los volvieron a ver. Esto quedó devastado con tantas plagas, con la muerte de los primogénitos, tantas cosas. Simplemente porque no quiso escuchar cuando se le dijo, suelta a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. No quiso. Se puso testarudo, ¿verdad? Ya de eso hablamos en la palabra pasada. Y si tú no has visto las prédicas anteriores, 3 anteriores a esta, tienes que ir a verla para que vayas acorde con lo que vamos nosotros hasta ahora en esta serie de palabras que el Señor me ha estado dando. Y mira, entonces Mardoqueo, un hombre justo, pero aunque uno sea justo, tú sabes que el enemigo siempre va a hacer sus tramas y sus tretas. Pero como te dije, la última palabra la tiene Dios. Y eso es lo que sucede. En tu vida, la última palabra la tiene Dios. En tu casa, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tus finanzas, en todas las áreas de tu vida, en tu salud, la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Yo creo que tú pongas eso en los comentarios. La última palabra la tiene Dios. Entonces, Amán construyó esta horca para Mardoqueo y fue tan tremendo que la construyó más alto de lo normal. O sea, porque cuando el enemigo te tiene un odio así tan fuerte, él trata de que tu destrucción sea la peor destrucción, que tú, mira, que te ahorquen desde lo más alto posible. O sea, cuando alguien te tiene odio, ¿verdad?
Quieren que te ahorquen desde lo más alto posible. Que te pase esto, que te pase aquello, que te pase lo otro. Pero resulta ser que de tu vida, la última palabra la tiene Dios. Amán. Normalmente, tú no tienes poder sobre la vida sobre la vida y la muerte. O sea, en las manos del Dios en el que yo estoy, Él es el que tiene la última palabra, Él es el que sabe de lo mío. O sea, eso es así. O sea, yo voy a morir cuando Dios quiera, no cuando el diablo quiera. ¿Ok? Esa es la cosa. Aleluya. Entonces, tú tienes que decir eso. Yo voy a morir cuando Dios quiera, no cuando el diablo quiera. ¿Ok? Yo voy a estar aquí. Y wow, me llegó esta palabra. Me llegó esta palabra de lo que Jesús le mandó a decir a Herodes. Dile a esa zorra que aún voy a echar fuera demonios, que aún voy a hacer lo que voy a hacer. Gloria al Señor. Aleluya. Eso le mandó a decir Jesús a Herodes, que él iba a seguir haciendo lo suyo. I'm moving on. Como dice mi canción. Mi canción. Déjame ponerla. Mi canción, God will fight my battles for me. Esa canción dice que él peleará por mí y yo voy a seguir caminando. I'm moving on. Yo sigo haciendo lo mío tranquilamente. Yo voy a hacer lo mío y Dios va a estar peleando mi batalla. Eso es así. Él va a estar peleando mi batalla. Gloria al Señor. Aleluya. Ay, santo. YouTube. Vamos a verlo. Esta canción. Me encanta. Porque es así. Puede ser que tú te sientas así como dice esa canción, que dice que te sientes así como con ganas de soltar la toalla. Así yo me sentía cuando escribí esa canción. Como que ya me sentía como que ya estaba, se me habían ido todas las fuerzas. Pero no. O sea, cuando todo se torna oscuro y cuando el camino es difícil, cuando se cierran las puertas y cuando ya yo he tenido suficiente, yo voy a levantar mis ojos al cielo y voy a ponerme en las manos que es fuerte, confiando de que me basta su gracia, me basta el amor, su amor. Así que yo voy a soltar todas las coberturas como que tengo yo y voy a dejar que él sea el que haga lo que tiene que hacer. Porque él va a pelear por ti. I'm moving on. You will find my battles. Pues sí. Hasta ahí lo vamos a dejar con esta canción, sí. Y como te estaba diciendo, tú tienes que seguir con lo tuyo, moverte, seguir con lo tuyo, porque mientras Amán construía esa horca, Mardoqueo no dejó de hacer lo suyo. Es que la verdad, o sea, entonces, los enemigos a veces piensan, o el enemigo, ¿verdad? Satanás, a veces piensa que porque él te esté atacando, que porque él esté usando personas para ir en contra tuya, que tú te vas a detener y que tú vas a dejar de hacer lo tuyo. Pues no, baby. Yo voy a seguir haciendo lo mío. Tú tienes que declararlo así y hacerlo así. O sea, aunque te estén atacando, tú tienes que seguir haciendo lo tuyo. Tú tienes que seguir moviéndote hacia adelante y no puedes detenerte porque es como te digo. ¿Cómo tú crees que se sentía Mardoqueo cuando Amán estaba haciendo esa horca para él? Yo sé que Mardoqueo no se sentó a preocuparse. Ay, que Amán está construyendo una horca para mí, que esto. No, mi amor. Tú puedes construir la horca, pero la única persona que va a ser ahorcado ahí eres tú. Así. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene la última palabra. Y tus enemigos van a ser ahorcados en la misma horca que prepararon para ti. En esa es que ellos van a ser ahorcados. En la misma que prepararon para ti. Y escucha bien.
Luego fue peor. O sea, primero construyen una horca para mí. Luego de eso, tiran un edicto de muerte que me quieren matar a mí y a todo mi pueblo. O sea, una cosa terrible. O sea que ahora no te basta con construir una horca para mí, sino que también ahora tú quieres tirar un edicto de muerte, una brujería de muerte o de destrucción o de lo que te da de lo que te da la gana en contra mía y de mi familia. Esto es una cosa tremenda. Esto es una cosa insólita, tremenda y una cosa terrible, ¿verdad? Pero aparte de las ruinas y toda la cosa, tú sabes, pero dime. Lo bueno aquí es que la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios aquí siempre. Y mientras que la última palabra la tenga Dios, el enemigo va a caer en su propia trampa, como siempre. Como siempre, el enemigo va a caer en su propia trampa. O sea, tarde o temprano, porque la cosa es que la gente piensa que siempre se va a salir con la suya y no va a ser así. La maldad no siempre se sale con la suya. La maldad no siempre se sale con la suya porque, como te decía, o sea, hay cosas que Dios va a permitir que tus enemigos hagan. Eso es así. Hay cosas que Dios va a permitir que tus enemigos hagan. Ahora, su último fin no lo van a conseguir, que es ahorcarte, que es matarte en sí. ¿Qué es matarte? No lo van a poder conseguir, que es matarte. Y los que van a terminar muertos son ellos. Porque mira, ¿qué pasó? Dios tenía un as bajo la manga. O sea, es que hay cosas que Dios tiene un as bajo la manga que los enemigos no saben. Dios siempre tiene un as bajo la manga, te voy a decir. Dios siempre tiene un as bajo la manga, mi amor. Dios tenía a Esther ahí escondidita para cuando a este Amán se le ocurriera venir con su idea de que él sí iba a exterminar ese pueblo, de que él sí pero mínimo tú eres Dios. ¿Verdad? No. Entonces, nosotros tenemos que confiar en Dios. Porque Dios siempre tiene una salida, Dios siempre tiene un plan. Como te decía desde el principio de todas estas prédicas. Cuando Dios te saca, Dios tiene un plan. Eso es así. Cuando Dios te saca, Dios tiene un plan. El Señor tiene un plan. El Señor siempre tiene un as bajo la manga. El Señor siempre tiene el arma. Mira, antes de que a Amán se le ocurriera hacer eso, ya Dios tenía a Esther en el palacio hace tiempo. ¿Ok? Ya Dios la tenía en el palacio hace tiempo. Ya Dios tenía preparado todo lo que iba a hacer con lo que iba a destruir a Amán. Desde antes de que se creara el problema, ya Dios lo tenía resuelto. Desde antes de que el problema se creara, ya Dios tenía eso resuelto. Aleluya. Santo, mi alma lo adora. Mira, entonces tu problema está resuelto desde el principio. Desde el principio tu problema ya está resuelto. Dios tiene Dios tiene la llave. Dios tiene la llave y en el momento exacto. Porque esa es la cosa. Este es otra que Dios me ministraba. O sea, Esther no fue que de una vez desde que ella se metió para allá para el palacio dijo, ay, que yo acusó a no. She wait. Ella esperó. Ella esperó, mi amor. Ella tuvo prudencia. Además, ella invitó al rey 3 veces. Pero a veces nosotros queremos, no, que, no, mi amor. No. Hay que tener prudencia. Hay que tener paciencia. En el momento que tú ya estás enterada de todo, que tú ya sabes, porque Mardoqueo esa es otra cosa que me ministraba el Señor. O sea, Mardoqueo se humilló. Él se fue de cilicio cuando se enteró de todo eso, porque esa es la cosa. Cuando tú te enteras de que te quieren hacer todo este reguero de cosas, cuando tú te enteras de que te lanzaron esto, de que te lanzaron aquello, de que te esto, de que lo otro, lo primerito que tú tienes que hacer es tirarte de cilicio, ponerte a orar, meterte a ayunar, yo no sé, meterte con Dios, hacer lo que sea. Pero tienes que hacerlo. ¿Ok? Para que Dios tenga misericordia de ti. Amén. Gloria al Señor. Para que Dios tenga misericordia de ti. No dejes que estos diablos te acaben. ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces,
Él se tiró de silicio y ya tú sabes, se echó tierra todo. Se humilló, porque hay que humillarse. Hay que humillarse ante Dios. Amén, gloria a Dios. Cuando pasan estas cosas hay que humillarse ante el Señor. Porque solamente el Señor puede hacer algo, ¿verdad? Porque dime tú, ¿con qué poder Amán podía, quise decir Mardoqueo, con qué poder Mardoqueo podía resolver esa situación? Si Esther tenía un miedo fuerte, y eso que ella era la reina, ella era la reina y tenía un miedo fuerte que no sabía cómo ella podía resolver ese problema. El miedo la estaba tratando de dominar. Entonces, ella se metió con Dios para poder tener el poder y la fuerza. A veces para uno enfrentar ciertas cosas uno tiene que meterse con Dios y meterse en ayuno. Te voy a contar esto. Yo estaba, déjame ver dónde era que estaba yo. Yo estaba en Guatemala, creo. En Guatemala estaba yo, o en El Salvador. La cosa es que de ahí yo tenía que pasar a México a predicar. Y fue en Guatemala. No, fue en El Salvador. Sí, yo estaba en El Salvador. Y de ahí íbamos a Guatemala a predicar y de ahí de Guatemala a México. Entonces, pero cuando yo estaba en El Salvador, ahí el Señor me habló y yo tenía que predicar. Pero el Señor me habló y me dijo que me metiera en ayuno. 3 días, el ayuno de Esther, porque es el que yo siempre he hecho desde que me convertí. El ayuno que yo siempre he hecho de corrido, siempre ha sido el de Esther, desde el principio. Y me metí en ese ayuno de 3 días de corrido. La cosa es que yo le dije a mi coordinadora que yo no iba a poder. Tú sabes, se enojaron conmigo un poco porque, imagínate, ya eso estaba coordinado. Sí, nos habían recibido para esos eventos. Entonces, yo tuve que decir que no. Y quedarme en el lugar donde nos consiguieron para nosotras quedarnos. Y quedarme ahí encerrada por 3 días. O sea, ya tú sabes que yo quedé mal con la gente que me invitaron a predicar. Pero yo tenía que hacer lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer. Lamentable el caso. Entonces, y esa es la cosa. Que cuando te toca quedar mal con la gente, tú vas a necesitar quedar mal con la gente, pero Dios sabe lo que hace. Entonces yo no prediqué. No prediqué y me quedé 3 días encerrada. Ay. En ayuno. Y te estoy diciendo que obedecer a Dios es lo más importante porque después de eso, y yo seguí, después del 3er día yo seguí, en ayuno viajé yo para Guatemala juntamente con la coordinadora mía y allí sí prediqué. Pero ya yo tenía, al 4.º día del ayuno, ya era el 4.º día, al 3er día yo no entregué. Yo seguí volado. Y al 4.º día del ayuno, yo prediqué en Guatemala. Eso fue una gloria fuerte, liberación, gente vomitando brujería. Bueno, fue una cosa tremenda. Gracias al Señor y gloria a Dios. Pero yo me estuve que me caía. Yo me iba a caer, pero ya después que yo terminé de predicar, yo me estaba cayendo. Ya se me había ido toda la fuerza. Bueno, ya de ahí sí que yo entregué rapidísimamente porque ya yo me estaba cayendo. No tenía fuerzas, nada. Pero la cosa fue que ese ayuno, que es donde yo quiero ir, que ese ayuno, después de ahí yo me fui a México. Y cuando yo estaba en México, yo tuve un problema de una situación personal que fue terrible para mí. Que si yo no hubiera obedecido a Dios en El Salvador, cuando yo estaba en El Salvador, de meterme en ese ayuno, cuando a mí me sucediera lo que me pasó, yo no iba a poder soportarlo, yo no iba a poder. Yo pude soportarlo porque ese ayuno en el que Dios me metió, antes de que esa noticia llegara, antes de que eso me pasara, fue lo que me sostuvo. ¿Tú me entiendes? Por eso que cuando Dios te habla, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y olvidarte de todo el mundo, mi amor.
porque Dios es el que sabe lo que va a hacer con tu vida. Dios es el que sabe lo que va a hacer con tu vida. Y esto, yo te lo quise contar porque esto tú lo tienes que aplicar en cualquier área de tu vida. Esa enseñanza esa de que vas a quedar mal con la gente, sí, pero vas a quedar bien con Dios. Y Dios sabe por qué lo está haciendo por ti. ¿Entiendes? Para que tú puedas resistir algo que tal vez viene más adelante. ¿Tú me entiendes? Entonces esa es la cosa. Tú no sabes lo que viene más adelante por el cual Dios está haciendo lo que está haciendo ahora. Entonces esa es la cosa. Otra situación en donde yo también quedé mal. No con gente donde ya yo tenía agenda o predicar ni nada de eso. Pero te voy a contar esto para que tú entiendas que cuando a ti te toque quedar mal con la gente, tú necesitas quedar mal con la gente. Yo sé que a veces uno tiene miedo, pero yo le doy gracias a Dios que en esos momentos en los que a mí me pasó eso, yo no tenía ningún miedo de nada. Yo no tenía miedo de quedar mal con nadie porque esa es la cosa. No. Entonces yo siempre fui así. Yo siempre fui así, que a mí no me importaba nada. Dios dijo que yo cuando vamos a hacer, olvídate de eso. That's it. ¿Entiendes? Entonces esa es la cosa. Porque a veces uno tiene que tener un carácter así. Porque de lo contrario, tú sabes, la presión de los compromisos, la presión de grupo, la presión de la gente, te va a tratar de que tú no hagas lo que tienes que hacer. Ese es el problema. Entonces, mira, esta fue otra, cuando yo viajé a Colombia. Que, bueno, yo llegué por Cartagena, así, después de ahí me fui a Barranquilla. Y después que yo estaba allá en Barranquilla y todo eso, viajamos para Cali. Nos fuimos en avión, todo eso nos fuimos en avión. De ahí, el Señor, cuando ya vamos para allá, cuando ya vamos para allá, para Cartagena, no, para Cali, el Señor me habla cuando yo me voy bajando del avión. Y me dice, no te vas a montar en un carro así, que tiene la placa que termina en 6. Yo digo, me quedo así. Te vas a montar en un carro así, que tiene la placa que termina en 7. Yo digo, ok. Pero eso fue a mí en mi interior. O sea, ahora el hijo espiritual mío, que fue que me recibieron en Colombia, él, su esposa y eso, es el que anda conmigo. Entonces, cuando nos bajamos ahí en el avión en Barranquilla no, en Cali, porque ellos viven en Colombia, el hijo mío espiritual, su esposa y su hija. Entonces, cuando nos bajamos allá, pues nada, salimos. Y ahí hay un montón de taxis, que si esto, que si lo otro. Y cuando viene un tipo ahí que dice que no, que para que si quieren taxi, que sé yo qué. Entonces, pues le dijimos que sí. Porque dime tú, nosotros realmente queremos un taxi que nos va a llevar hacia el lugar donde vamos nosotros. Donde ahí pues era que teníamos que coger otro vuelo, otro avión, porque nosotros íbamos para, ¿cómo se llama esto? Tumaco. Pero teníamos que hacer una escala ahí, en Cali, y después de ahí en Cali coger un carro por otro lado para coger ese otro vuelo, para ir a Tumaco. Entonces, le dijimos que sí. Bueno, el hombre viene con el carro y de todo. Cuando yo veo ese carro y que veo la placa, yo dije, no, yo no me puedo ir ahí. Lo siento, no. Y mi hijo, ay, pero madre, ¿qué pasó? Pero ya le dijimos que, nope, yo no me puedo ir en ese carro, lo siento, váyese. Entonces el hombre se molestó, mi amor. El hombre se molestó porque el hombre ya había traído el carro de un lado, yo no sé dónde rayos fue que ellos lo parquean, que entonces cuando tú le dices que sí, ellos tienen que salir de ese parqueo y venir para atrás, un revolú. Entonces yo me sentí presionada en el momento, porque el hombre del taxi estaba, ya tú sabes, y el hijo mío que no entendía, el hijo mío espiritual, les aclaro, espiritual, no hijo mío de verdad. Ok, pero madre, ¿qué es esto? ¿Qué?
o sea, no me entendían y era como que si creían como que yo era una caprichosa. Te van a creer así. Te van a creer así porque no entienden lo que está pasando. Bien, entonces yo dije, no, que no me puedo ir ahí, punto, así. No puedo. Es que no. Váyase, señor, váyase. Yo lo siento mucho. Mire, discúlpenos. Discúlpenos, pero yo lo siento, pero yo no me puedo ir en ese taxi. Y nos fuimos para allá, para el otro lado del aeropuerto, donde están otros taxis. Bueno, pues mi amor, resulta ser que después nos enteramos que ese taxi, donde el señor me dijo a mí que no me monte, es un taxi que no es del aeropuerto, porque yo fui al otro lado y el otro lado sí son taxis del aeropuerto. Entonces resulta ser que cuando estoy en la cuestión del taxi, de donde están los taxis del aeropuerto, ellos van saliendo por turno. Entonces, como ellos van saliendo por turno, había un carro adelante que es el que le tocaba salir. Entonces, cuando yo miro el carro y miro la placa y digo, no, yo no me puedo ir en ese carro. Ah, no, pero que es el carro, es el taxista que le toca salir ahora, que no puedo. Es en el de atrás, el que está detrás de ese que yo me tengo que ir. Porque el carro que el señor me había dicho, con la placa que el señor me había dicho, estaba detrás del que le tocaba salir. ¿Oíste? Entonces, mi amor, ¿qué? Yo le dije, no, es que yo no puedo irme en este taxi, yo me tengo que ir en ese taxi que está detrás de ese. Es el que yo quiero. Entonces, eso fue un revolú ahí, ya tú sabes. Pero, como yo no me iba a ir de ninguna manera en ese otro taxi, ellos tuvieron que sacar ese taxi. Ah, no, pero está bien, dijeron, ay, está bien, entonces, nada, hay que hacer lo que el cliente diga. Si ella no se quería en ese taxi, ya, para que ella se vaya en ese, porque imagínate. Y lo sacaron, mi amor, el taxi. Y yo me fui en el carro que Dios me dijo a mí que yo me tenía que ir. Pero eso fue un revolú, porque entonces yo estaba quedando como que yo era una caprichuda, como que yo esto, como que yo aquello, como que si yo me creía mucho. Tú sabes, yo estaba quedando como ya tú sabes, mi amor. Como le gusta a la gente creer que tú eres sin saber de lo que tú estás pasando, de lo que está pasando espiritualmente. ¿Tú me entiendes? Entonces, nada, cuando nos fuimos con ese taxista, mi amor, resulta que ese taxista es cristiano. Resulta que ese taxista con el que Dios quería que yo me fuera, ese taxista tiene un testimonio súper mega poderoso que Dios lo sanó de SIDA. Y él iba todo el camino contándonos su testimonio. Nos llevó con bien. Porque Dios quería que yo me fuera con un hijo de él. Y en esos países, cuando tú coges por ahí, tú tienes que tener mucho discernimiento, mi amor. En esos países, cuando tú coges por ahí, que son peligrosos, porque son peligrosos, y más para una gente que viene viajando. ¿Tú me entiendes? O sea, son países que secuestran gente, punto. Y me disculpan los colombianos, los amo, los adoro, los amo muchísimo, pero no es lo mismo Colombia que República Dominicana. No es lo mismo Colombia que Puerto Rico. No es lo mismo. O sea, en Puerto Rico no andan secuestrando gente. Ni en República Dominicana tampoco andan secuestrando gente. En Colombia, pues secuestran gente. ¿Ok? Entonces, no es por nada. Yo los amo muchísimo. Porque contesto una vez y una colombiana, no sé qué es, parece que se molestó y me dejó un mensaje raro. No se molesten, mis amores, pero ustedes saben que la cosa es peligrosa. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo Puerto Rico no es que en cuestión de secuestro, porque Puerto Rico es una cosa violenta. Terrible. Pero, en cuestiones de secuestro, ¿verdad? Entonces, y yo hice lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer, pero quedé mal. Yo quedé mal, quedé como una caprichuda. Después de eso, cuando voy en el taxi, cuando el taxista nos dice todo esto, que esto, que lo otro, ahí yo le explico al hijo mío espiritual. Mira, pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y le digo también al taxista. Ahí fue que ya, pues, el hijo espiritual me entendió. Que no era que yo soy una caprichuda ni nada de eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero lo que te quiero decir con esto es que para tú hacer a veces la voluntad de Dios, tú vas a tener que quedar mal con la gente. Que a eso es lo que yo quiero llegar. Cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios, a veces tú vas a tener que quedar mal con la gente. Y yo le doy gracias a Dios que en ese momento yo tenía ese carácter así. De que
olvídate. A mí nadie me hacía hacer lo que yo no tenía que hacer. O lo que Dios me dijo que no tenía, que no podía. Y te voy a decir algo. La presión que yo sentí, la presión, como dicen, la presión de grupo que yo sentí en ese momento cuando yo le estaba diciendo a ese taxista donde Dios me dijo que yo no me montara, que yo no me iba a montar, que no, que se vaya. Yo sentí una presión que es que era que prácticamente era como que era para que ya yo dijera al final, está bien, vámonos. Una cosa diabólica. Gracias a Dios que yo no cedí, porque sabe Dios lo que a mí me hubiese pasado. Sabe solo Dios, porque por algo Dios me habló a mí bajándome del avión. O sea, Dios no es loco. Y me dijo todo antes de. Entonces, esa es la cosa. Y hablando de lo que estábamos hablando, del miedo de Esther. El miedo va a tratar de detenerte en muchas cosas. Porque puede ser que tú tengas miedo de que tú no sabes ni cómo rayo tú vas a poder resolver una situación. Pero ¿qué pasó? Amán se lo dijo claritamente. Tú vas a tener que pensar en algo y dejar el miedo. Porque respiro y liberación, si tú no haces nada, morirán tú y tu casa. Y respiro y liberación vendrá de alguna parte. Entonces, hay consecuencias cuando uno no hace, por eso te conté todo esto. Hay consecuencias cuando uno no hace lo que uno tiene que hacer. Hay consecuencias. Y esa es la cosa. Cuando uno no hace lo que uno tiene que hacer, hay consecuencias. Y yo creo que tú examines en este momento qué es lo que tú tienes que hacer específicamente. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que tú tienes que hacer? Que puede ser que tú quedes mal con la gente, pero vas a quedar bien con Dios. Y que tú vas a tener que decidir si vas a quedar bien con la gente o vas a quedar bien con Dios. Porque, como te digo, hay consecuencias para cuando tú quieres quedar bien con la gente y no quedas bien con Dios. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl quería quedar bien con la gente y no quedó bien con Dios. Y ahí es donde viene donde Dios te desecha. Ahí es donde viene donde Dios, lamentablemente, que vienen las consecuencias. Dios es misericordioso, sí lo sabemos. Dios es misericordioso, pero pues lamentablemente para todo hay consecuencias. Para lo bueno que tú haces, hay consecuencias, que son buenas. Pero para las cosas que tú haces como no las tienes que hacer, también hay consecuencias. También hay consecuencias para dos cosas. Es más, tú vas a cosechar de lo que sea que tú siembres, como dice la Biblia. De lo que sea que tú siembres, tú vas a cosechar, sea de que tú hagas lo correcto o sea de que tú hagas lo incorrecto. O sea, por eso es que existe Deuteronomio 28. La maldición de la desobediencia y la bendición de la obediencia. O sea, más claro no canta un gallo. Y hay gente que debería de leerse Deuteronomio 28, las maldiciones de la desobediencia. Porque la desobediencia lo único que trae es maldición, solamente. Y después ellos quieren una vida bendecida. Y después ellos quieren que Dios lo ayude. No, es que, dime. Si tú estás en desobediencia, estás maldecido. O sea, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Pero tenemos que ponernos en orden. ¿Entiendes? Entonces, esa es la cosa. Y Esther, pues, por fin entró. Entró y dijo, no, espérate. Chacho, olvídate, si me matan, que me maten. Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Así. Yo me meto en ayuno y que Dios me dé la fuerza y que Jehová me dé la gracia. Porque yo voy para allá. Punto, así. Y esa es la cosa. ¿Cuál es la decisión que tú tienes que tomar? Porque ese es el tema. ¿Cuál es la decisión que como Esther tú tienes que tomar? Para salvar una nación. Es para salvar a una nación. Esto no es cualquier cosa. Esto que Dios te está pidiendo no es para resolver cualquier problemita. No, esto es para resolver un problema grande que hay. Un problema grande que hay, que no solamente te afecta a ti,
que este es un problema que afecta a un pueblo, el cual tú, si haces una parte, puedes ayudar a resolver. No lo vas a resolver tú sola. Tú vas a hacer lo que te toca. Y el rey va a resolver el problema. Porque no eres tú solo vas a hacer lo que te toca, la partecita que te toca a ti. Entrar y decirlo. Punto, así. Y tan difícil que a veces se le hace eso a uno. Entrar y decirlo. Ay, Dios mío santísimo, ten piedad, Señor. Ah, como cuando... Esta es otra historia que te voy a contar. Mira, cuando yo tenía como un año de convertida. Murió alguien. Ay, Dios, Señor. Murió alguien y yo estaba ahí, en el velorio. Bueno, resulta ser, mi amor, que el Señor empezó o sea, tú sabes, empezaron a decir la gente, no, porque Señor, que Dios lo tenga en su santa gloria, que si esto, que si aquello. Y yo, pues, nada, ahí tranquila, o sea, acompañando, ahí, porque me tocaba estar ahí. Entonces, no, yo no era predicadora ni nada. O sea, yo estaba ahí normal, como una persona que conocía a la persona y punto, así. Cuando el Señor empezó a decirme a mí el por qué esa persona no estaba con él. Cuando yo dijeron así, que ay, que Dios lo tenga en su santa gloria, ahí mismo el Señor me habló y me dijo, él no está conmigo. Por esto, por esto, por esto, por esto y por aquello. Yo dije, oh my goodness. Y díselo. Me dije, díselo. Bueno, yo dije, no fue miedo. Lo que sentí en ese momento no fue miedo. Pero es que a mí se me partió el corazón. Porque la mamá de esa persona estaba destrozada frente a mí. Destrozada frente a mí, esa pobre mujer. Y a mí se me partía el corazón. Y yo dije, ay, Señor, todo eso estaba pasando dentro de mí mientras yo estaba sentada con todo el mundo que estaba ahí. Y todo eso estaba pasando dentro de mí, yo ahí sentada, callada, sin decir nada. Y yo dije por dentro de mí, lógicamente que yo estaba hablando con el Señor, yo no puedo, a mí se me parte el corazón, Señor, mira, Señor, yo no puedo. Porque la verdad es que a mí se me partía el alma. O sea, ¿cómo yo le digo a esta señora esto que Dios me está diciendo? Si esta señora está ahí grave. Ay, no, yo no puedo, Señor. Yo dije, no, sí, ay, no, Señor, yo no puedo, sinceramente, Señor, perdóname, pero yo no puedo, Dios mío, a mí se me rompe el alma, a mí se me parte el corazón, Dios mío, yo no puedo, tú sabes cómo yo soy. Ok, pero yo tenía un año de convertida, ¿tú me entiendes? Y es que no, la verdad, o sea, cosas así, a mí me parte el alma, no puedo. Y Dios sabe, Dios me conoce, pero me lo dijo. Mi amor, pues resulta ser que no pasaron, cuando yo le dije al Señor, mira, Señor, de verdad, yo no puedo, a mí se me parte el alma, a mí me da mucha pena, yo no puedo, Señor. Esto, yo no puedo, de verdad, Jehová, yo no puedo. Entonces, cuando tú no puedes, Dios va a mandar a otro. Dios va a mandar a otro. No pasaron ni 30 minutos de que el Señor me dijo eso. Ni 30 minutos pasaron cuando el Señor me dijo eso a mí. Que vino un predicador y se paró en la calle con un megáfono y dijo todo lo que el Señor me había dicho a mí que dijera, que yo no pude decir. Porque a mí se me rompió el alma. O sea, a mí, imagínate, y yo estaba ahí con esa familia, o sea, ay no, yo no podía, pero yo creo que Dios no me juzgó ni me castigó por no haberlo dicho, porque, número uno, no es que yo no lo dije porque yo tuviera miedo de decirlo, no, yo no tenía miedo de lo que me hicieran, sino es que era la compasión tan grande que yo tenía por esa madre. Entonces, yo realmente no podía. No podía, no por maldad, sino por compasión, porque Dios mío, tú te imaginas, yo me pongo en el lugar de esa persona, de esa madre, y que me vengan a decir eso a mí yo siendo una madre, ay no, pero yo me caigo muerta.
Yo me caigo muerta. Entonces Dios sabe que no era por miedo ni nada, o sea, sino porque Dios mío, yo me caigo muerta, me mataría eso a mí, de verdad. Entonces yo no puedo hacerlo, yo no puedo. Entonces, pues mi amor, que ese hombre vino y dijo todo. Ya tú sabes, mi amor, quién esa gente se pusieron, mi amor, mira, que querían darle golpe a ese predicador. Ay, Dios mío, sentido. Y yo dije, no, él está diciendo la verdad, porque a mí ahí fue que yo dije, tú me entiendes, porque puede ser que Dios haya tratado eso conmigo para que cuando viniera el predicador, yo lo defendiera. Porque nadie sabe, Dios actúa en sus cosas y Dios sabe lo que hace. Bueno, yo defendí al predicador y mi mamá también defendió al predicador. Lo defendimos y no le dieron golpe a ese hombre. Gracias a Dios. Pero eso fue terrible. Eso fue terrible. Entonces, mis amores, pero hay que tener, mira, hay que tener bastante valor para tomar decisiones y obedecer a Dios, aunque tú quede mal. Imagínate. A veces vamos a tener que quedar mal. Pero tenemos que decidir correctamente y obedecer. Porque puede ser que para este tiempo te llamó Dios para que seas tú quien entres y digas lo que tienes que decir y se salve una nación. Piénsalo. Amén. Y vamos a recapitular porque ya voy a cerrar. Entonces, hablamos de cómo tus enemigos van a caer y van a ser ahorcados en la horca que prepararon para ti. Cómo Dios es quien tiene la última palabra por más tramas que hayan preparado para ti. Hablamos de la humillación que tenemos que hacer cuando sabemos que espíritus de destrucción, espíritus de muerte, están atacando nuestra vida o que hay alguien usado por el demonio lanzándonos cualquier tipo de brujería porque la persona está llena de odio y de envidia. Entonces, tenemos que humillarnos ante el Señor para que Dios tenga misericordia de nosotros. Esa es una clave. Y, por último, que Dios siempre tiene un as bajo la manga. ¿Ves? Y que Dios siempre tiene la solución al problema antes de que el problema haya llegado. Y por último, que cuál es la decisión que tú tienes que tomar, como la tomó Esther. ¿Cuál es la decisión? ¿Dónde tienes tú que entrar y decir lo que tienes que decir, aunque quedes mal? Aunque quedes mal, aunque digan que tú eres un hereje, aunque digan que tú eres un idólatra, aunque digan que tú eres esto, que tú eres aquello, y que tú ya te descarriaste o lo que sea. ¿Dónde tienes tú que entrar? Que te va a costar algo. ¿Dónde tienes tú que entrar? Que puede ser que te cueste algo. Porque a ella podía costarle la vida, pero no le costó. Porque Jehová, Dios, estaba con ella. Entonces esa es la cosa. Esa es la cosa. Que cuando tú decides entrar y hablar y decir lo que tienes que decir, Dios te va a respaldar. Esa es la cosa. Dios te va a respaldar, pero tú, si no entras y no dices lo que tienes que decir, tú y tu casa van a perecer. Ese es el problema aquí. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero hay varias cosas que el Señor me ministró con esto. Y ya te las recapitulé nuevamente para que tú te quedes con lo importante aquí. Y nada, mi amor. Hay cosas que Dios te va a pedir que hagas que tú vas a tener que hacer. Y yo voy a orar para que Dios te dé el poder. Voy a orar para que Dios te dé el poder de hacer lo que tienes que hacer. Voy a orar para que Dios te dé la gracia y el favor como se lo dio a Esther delante del rey,
para que donde sea que tú tengas que entrar y cualquiera que sea la decisión que tú tengas que tomar, el favor de Dios y la gracia de Dios te acompañen. Y que tú obedezcas, porque para un tiempo como este tal vez fuiste tú llamado o llamada para salvar a una nación, para que a través de ti el rey pueda hacer algo. Gloria a Dios. Porque si tú abres la boca, el rey va a hacer algo. Gloria a Dios. Como cierra tus ojos y levanta tus manos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te presento a tu hijo y a tu hija, para que tú le des la fuerza que le diste a Mardoqueo y le des la fuerza y la fortaleza que le diste a Esther. Gloria al nombre de Jesús. Para que este hombre y esta mujer puedan tomar decisiones concretas, decisiones precisas, aunque queden mal con la gente, pero que queden bien con Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, aunque les pueda costar la vida, Señor, que ellos puedan tomar esa decisión, porque no les va a costar la vida, porque Dios les va a dar gracia y bendición. Dios les va a dar gracia y favor cuando obedezcan y hablen lo que tienen que hablar. El malvado Amán caerá, será ahorcado en su propia horca. Padre, que todos nuestros enemigos sean ahorcados en la horca que prepararon para nosotros. Padre, que todos, aleluya, los que traman y hacen planes en contra de nosotros, tu pueblo, sean avergonzados y humillados, Señor, porque tú tienes la última palabra en nuestras vidas. Rey de reyes y Señor de señores, aleluya, levanta bandera sobre todo espíritu de destrucción, sobre todo espíritu de muerte que haya sido enviado en contra de tu hijo y de tu hija, Señor. Y que ellos en este momento, gloria al nombre de Jesús, aleluya, sean defendidos y protegidos por el poder de la sangre de Jesucristo. Y que tus ángeles poderosos, ángeles guerreros, que el ángel de Jehová los defienda. Aleluya. Vaya delante de ellos y los defienda con su gloriosa espada y los proteja con sus alas. Oh Padre, en esta hora yo pongo a tu hijo y a tu hija en tus manos para que seas tu Espíritu Santo quien los dirijas a hacer lo que tienen que hacer en este tiempo para gloria de tu nombre. Amén. Bueno, mis amores, si esta oración fue para ti y si esta palabra fue para ti, por favor, dale like, comenta y comparte. Si aún no te suscribes al canal, suscríbete. Si me estás viendo a través de TikTok, Facebook, Instagram, ve a mi canal de YouTube donde vas a poder ver la palabra que acabo de dar, porque lo más seguro es que suba solamente la oración a TikTok y a Facebook, Instagram y a todas las demás redes. Pero este mensaje completo ustedes lo pueden ver en YouTube. ¿Sí? Síganme por YouTube. Y mis amores, ustedes que están en YouTube, nos vemos por aquí en cualquier momento. Bye, mis amores.